Karen Kodner habla con los escritores. Temas todos, sin límites, sin márgenes. Los libros tienen la palabra, reseñas que te invitan a la lectura. Desde ahora escuchas Celular, un llamado a la creatividad. Hola, ¿cómo están? Grabo este capítulo 17 a mediodía del viernes 8 de mayo. Hoy estoy haciendo historia en Celular, un llamado a la creatividad, porque por primera vez entrevisto a una escritora internacional, la escritora mexicana Mónica Lavín. Ella, además de escritora, valga la redundancia, es académica, columnista, sale en televisión. Hablé con Mónica Lavín sobre todo, sobre la literatura, su vida, el proceso creativo y el coronavirus. No nos podemos desligar de eso, ¿no? Mónica Lavín es una escritora mexicana multifacética. Primero estudió biología y luego se dedicó a la escritura. Tiene más de 20 libros y ha recibido muchos premios. Recibió el Premio Nacional de Literatura de Gilberto Owen, el Premio Iberoamericano Novela de Elena Poniatowska, el Premio Gobernador General de Canadá y el Premio Nacional de Malinayi. Ella, además, es investigadora y académica de la Academia de Creación Literaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es colaboradora del diario El Universal. Y, bueno, aparece en redes, súper activa. Les dejo su página web, como siempre. ¿Cómo la conocí? ¿Por qué la entrevisto hoy? ¿Quién es? Simplemente para mí es una tremenda persona. Alguien que conoce su oficio. Es súper ventas en México y sobre todo, como lo dije, bella por dentro y por fuera. Mónica tiene una elegancia que me encantaría tenerla a mí, de verdad. El año pasado, cuando postulé Under the Volcano, que es la residencia que hice en enero en Tepoztlán, que me cuesta mucho el nombre, ella fue mi profesora guía. Conviví con ella durante 10 días y no se pueden imaginar lo que yo aprendí. Esta entrevista que escuchan hoy la grabé hace un par de semanas, cuando el coronavirus todavía no nos estaba volviendo locos a todos, con la incertidumbre, y en México las medidas no eran tan intensas y estaban todos muy preocupados. Bueno, como siempre, y ya es tradición, antes de la entrevista les dejo mi recuento personal de la semana. Tal cual me lo había propuesto, he intentado, a veces con más éxito y otras con menos, he tratado de bajar mi carga de trabajo. Pero también estoy intentando delegar, hacer menos cosas, ayudarme. A veces cuesta, ¿no? Y mi lectura ha estado lenta, no he leído mucho y espero poder retomarla esta semana que viene. En el episodio anterior, el 16, en que entrevisté a Ana Josefa Silva, experta en libros y crítica de cine, y a Francisco Muat, escritor chileno y dueño de la librería de Lolita, causó sensación. Espero muchos de ustedes haberlos ayudado a ver qué le regalan a su mamá o ver a ustedes mismos qué van a leer pronto. Agradezco los correos electrónicos de Mirta Kaplun, de Ana González, de Inge Mannheim, que me escribe a menudo y me pone tan feliz recibirla. A Pablo, que también se hizo suscriptor. Tanto que agradecer. También esta semana conversé por WhatsApp con la escritora chilena Claudia Pablaza, que además es editora de los libros de La Mujer Rota y una hermosa persona. Me ayuda siempre con sus buenos consejos. Ella me dio ánimo, me dijo que persevere, que ya veré frutos. Me contó que para ella ha sido una cuarentena difícil, que vive en el sector de Santiago, Ñuñoa, que ya lleva más de 8 semanas, encerrada junto a su hija Elo, de 3 años. Y este lunes levantan la cuarentena ahí. Claudia, si estás escuchando, todo va a estar bien. Ánimo. Otra noticia buenísima y que me impactó es que Francisca Jiménez, una gran amiga y profesional, directora de Mis Raíces, una empresa de relaciones públicas y también editorial, es la nueva presidenta de los editores independientes de Chile. ¡Qué orgullo! Con Francisca nos conocemos desde Pancha, en realidad. Nos conocemos hace décadas, desde 1992.
Cuando comenzamos juntas a estudiar periodismo en la Universidad Católica y mantenemos la amistad junto a otras chicas hermosas que nos autodenominamos San Pedro. ¿Por qué? Porque hace muchos años atrás fuimos a San Pedro de Atacama y así le pusimos al grupo de WhatsApp. Y de las amigas, de la amistad, de eso se trata el último libro de Mónica Lavín, Todo sobre nosotras. Y ella se lo dedica a su grupo de amigas, las cerezas. Qué lindo, ¿no? ¿No saben qué leer de Mónica? Si quieren profundidad, lean Yo la peor de todas. Una autobiografía ficcionada de Sor Juana de la Cruz que se introduce con un arte en el mundo de Sor Juana y en lo que la envuelven y en sus desafíos. Aprendí muchísimo y la disfruté esa lectura. Y ella es una gran cuentista, ha ganado, como les dije, muchos premios. Si quieres relajarte, además no te vas a arrepentir con Todo sobre nosotras, su última novela. Empecemos con la entrevista celular a Mónica Lavín en este capítulo 17. Mónica, ¿cómo estás? Encantada de saludarte, Karen, de hablar contigo, de que, fíjate, la distancia que hay entre tu ciudad y mi ciudad, y aquí estamos conectadas, a pesar también de la otra distancia, ¿verdad? Pero me encanta poder verte y hablar contigo. ¿Qué te estoy interrumpiendo? ¿Qué estabas haciendo antes de comenzar nuestra entrevista celular? Fíjate que ya hice un poquito de mi jornada de escritura. Estoy escribiendo algo que no me gusta hablar mucho de ello, pero estoy escribiendo algo que tiene que ver más con la memoria que con la construcción de una novela. Es algo raro, nunca he escrito este tipo de texto tan personal, pero tiene que ver con mis padres y como que es algo que tengo que hacer ahorita. Entonces, es raro porque me meto en un mundo un poco doloroso y negociando entre lo que te acuerdas, lo que no te acuerdas, cómo contarlo además, porque no es un diario personal, estás edificando un mundo de palabras, ¿no? Mónica, y antes de empezar la grabación, tú me estabas contando que esa no es tu casa. No. No. O sea, pero está llena de libros, entonces, a ver, explícame un poco. Sí, fíjate que yo vivo en Coyoacán, que es un área, ya ves, muy hermosa de México, en un espacio pequeño donde hay muchos otros departamentos. Entonces, en parte porque al lado de mí vive mi hija con su hijo pequeño, mi nieto, y los doctores dijeron que que recomendaban que la gente de la tercera edad no estuviera en contacto físico con su nieto, y yo nada más oír su vocecita lo quiero abrazar, lo quiero tocar. Y entonces decidí, y creo que fue una buena decisión, venirme a casa de mi pareja, que él es cineasta y documentalista. Entonces, su trabajo también tiene que ver con los libros, además le gusta la lectura. Entonces, me vine a una casa por el suburbio. Es mi pareja hace muchos años, pero hemos mantenido tu casa, mi casa, por largos años. Y es la primera vez que paso, pues ya llevo un mes aquí, hemos viajado, pero un mes, y encontrar tu espacio en una casa que no es tuya es también algo que hay que hacer y construir. Sabes que me recuerda mucho las residencias literarias que he ido, porque he estado en Yado, he estado en Banff, en Canadá, he estado en Florida, y también es llegar a un lugar que no es tu escritorio, no es tu silla, y te tienes que, como decimos en México, hallar, te tienes que hallar, pero sabes que tienes las condiciones para trabajar, y además las condiciones de afuera te hacen que tengas esa posibilidad. Nada más la cabeza es la que le cuesta más trabajo, creo que aterrizar en el trabajo literario, como si estuvieras en una residencia literaria. Y es un espacio transitorio, es interesante la palabra transitorio. ¿Cuándo algo deja de ser transitorio, Mónica? Como que tú te mimetizas ya, te lo apropias, pero te lo apropias porque ¿cómo haces tuyo algo? Digamos, pues estoy hablando del espacio, me estoy yendo a eso, no a todo lo transitorio. Creo que lo transitorio tiene que ver con cómo vives las situaciones, los espacios, las relaciones, porque en realidad podríamos decir que la vida es una concatenación de puros momentos, puros transitorios, ¿no? Sí. Que siempre estamos, digamos, somos niños, somos adolescentes, adultos, son estados transitorios. Somos embarazadas, transitorio.
Ser madre sí creo que es un asunto que no es transitorio, es siempre, es un estado ya, ¿no? Es un estado. Igual que ser escritor, no es transitorio, porque en algunos casos creo que es porque tomaste la decisión, o quizás eso es lo que define. Nunca me había preguntado esto, Karen. Quizás tomar la decisión de ser madre, de estar con alguien, de mudarte a tal lado, de ser escritor, eso es que deja de ser transitorio. Es una decisión que es un estado de vida, ¿no? ¿Y cómo ha sido volver a ti a vivir con un otro? Porque tú vivías sola y de un minuto a otro te cambias de vecindario, te cambias ¿Sabes qué? Raro, porque además viví casada 20 años con el padre de mis hijas. Me gusta la convivencia, ¿eh? Creo que así como me gusta la soledad y mi espacio, también me gusta la convivencia, la construcción del compartir. Pero ahorita te puedo decir que hay días que digo, quiero irme a mi casa, quiero mi espacio, gobernar yo sola, ¿no? Porque es un poco gobernar. Es una cosa de que tú tomas todas las decisiones. Entonces sí, a veces, y claro que me hace falta mi orden de las cosas, mi acomodo. Entonces uno se da cuenta que empieza a ejercer eso en el espacio ajeno para que sientas un poco que también es tu espacio, el ordenamiento, el cómo deben acomodarse todas las cosas, desde las de la cocina hasta, yo qué sé, cómo doblas las sábanas en la cama, todo, está uno lleno de rituales, de pequeños detalles, ¿no? ¿Y esto no te obliga a replantearte el futuro? Desde luego, completamente. Quiero vivir acompañada, debemos hacer un proyecto juntos, debo seguir negociando estos momentos juntos y cada quien en su cada casa, digamos. Sí, me obliga a replanteármelo. Y creo que, mira, en muchas cosas después de esto no vamos a ser iguales, ¿no? Colectivamente. Pero también creo que en lo individual a cada quien le están pasando cosas distintas. Y a mí, por ejemplo, me está pasando eso. Ok, ¿haré una vida compartida? Ahora sí juntamos tus libros y mis libros. ¿Y cómo? Y esa era otra cosa que mientras yo veía el tema de los libros, ¿cómo es para una escritora como tú, que debe tener una biblioteca hermosísima, separarse sus libros? Fíjate que, por un lado... No es separarse por un viaje, es separarse en la vida de sus libros. Sí. Mira, por un lado va a sonar muy paradójico. Hay una parte que tiene de alivio, porque dices, yo sí me traje algunos, los que quería leer. O sea, sí me metí una maletita y dije, ¿qué libros sí quiero leer? Pero pensando que esto iba a durar 3 semanas, que a las 3 semanas yo ya me regresaba a mi casa, sin saber bien qué, me traje 3, 4 libros. Esto me obliga a no estar haciendo el zapping, porque cuando tienes tu biblioteca también sientes, no sé, sientes cuánto falta por leer, y en cambio aquí, además de leer mis libros, escribo más y de repente extraño uno y hasta sé dónde está. Digo, el del lado derecho del escritorio, ahí está, lo quiero ver, quiero sacar algo, una nota de ahí. Bueno, pues no se puede. Entonces, busco en internet algo, me encuentro con una cosa nueva, un poeta que no había leído y que entonces tiene solución, mientras eso sí sea transitorio. No podría quedarme sin ellos. No podría quedarme sin ellos. Sin mis subrayados, porque yo subrayo los libros, ¿no? Entonces hay libros que todavía no leo, pero hay los libros que ya leí, de los cuales no me quiero deshacer. Unos se tienen que ir de casa. Yo veo ahí tu librero y me encanta, porque los libreros, fíjate cómo hay fotos, hay objetos, marcan una vida personal, es la huella de uno en el espacio, ¿no? Sí. Entonces, si viviéramos juntos, si cambiamos de planes después de esta experiencia, sería en otro lugar. Sería fundar un mundo nuevo. Fundar un mundo nuevo. Yo no me quedaría de apéndice. No me quedaría, no. Yo diría, va, armemos la biblioteca tuya, mía, la conjunta, pero empecemos. Es otro espacio. Y Mónica, ¿cómo es tu relación? Porque yo creo que todos los que tenemos muchos libros, siempre nos preguntamos, ¿será necesario tener todos estos libros? ¿Con cuáles libros me quedo y con cuáles
los dono, los vendo, los regalo. Claro. No, es una cosa que uno... ¿Qué piensas tú? ¿Qué has pensado sobre eso? Mira, ya he tenido que hacer algunos cortes, sobre todo uno importante a la muerte de mis padres, que murieron hace poco, tuvieron una vida larga, y entonces cuando mueren, y tenían libros, también les gustaban los libros, eran lectores. Cuando muere mi padre, mi madre se muda y ella hace su propia criba y dice, vengan a escoger, yo esto ya no lo quiero, yo ya decidí que quiero, esto ya no. Entonces, de una montaña de libros tuve que ir a decidir, además de los que tenía en casa, que ya eran muchos, ¿qué quería yo de los libros de mis padres? Fue durísimo porque me llevé más de los que quería o de los que podía tener. Eso me obligó a buscar en mi casa de cuáles me quería deshacer. O sea, decir, bueno, es que esta edición, estas ediciones de Stendhal, es tan hermosa, yo quiero quedarme con esta, voy a deshacerme de este otro que ya tengo. Pero fíjate que eso que me preguntas es muy interesante porque te hace pensar en tu relación con los libros que tienen que ver con el apego del pasado, en quién eres, qué has leído y quién eres, y que forra tus paredes, pero también qué quieres seguir siendo, o sea, qué quieres todavía leer, de qué no te quieres desprender, aunque no sabes si la vida te va a dar tiempo para la lectura. Me acuerdo que de los libros de mis padres, unos me hacían toser, o sea, porque estaban ya muy polvosos, los tuve que dejar al sol, no supe si incluso algunos de ellos provocaron un poco de polilla. Entonces ahora revisar libros viejos, y también decidir qué tan viejos pueden estar en tu casa, ¿no? Todo un sistema casi de biblioteca, y luego tomé decisiones en mi casa cuando previamente a esto mis hijas hicieron su vida. Me fui quedando con el nido vacío famoso y tomé un cuarto de mis hijas como mi estudio, porque antes yo me iba a trabajar a otro lado, tenía mi estudio externo. Cuando ya no fue necesario, entonces decidí, en mi estudio va a haber también biblioteca, pero tengo que decidir qué arriba, qué abajo, y me armé una biblioteca solo de literatura mexicana, porque es de lo que más tengo y más llega constantemente a mí, y tengo mi sección de cuento, de todo lo que tiene que ver con teoría de escritura, con reflexión sobre la escritura, sobre el cuento, la novela, todo eso también está ahí, y los diccionarios. Ese es mi lugar de escribir. Pero abajo tengo el resto de la biblioteca, Latinoamérica en un lugar, porque va bajando por la escalera, mira, ahorita que te digo me emociono y empiezo a extrañar mi casa horrible, porque tengo mis libros de poesía en una parte de la escalera, otro librero en la parte de abajo que es todo lo latinoamericano, donde tú estás, y donde me doy cuenta que es estrecho el lugar, ya no cabe. Y luego me meto a la sala y ahí tengo todo lo que es los españoles, y luego me encanta la literatura en inglés. Entonces eso ocupa toda una gran pared, los canadienses, ingleses, americanos, toda la literatura escrita en inglés ocupa un gran muro. Y aquí un poco de los franceses, italianos, en fin, y luego los libros de arte, pero claro, uno está lleno de todo eso, y si me vuelvo a mudar, tendré que volver a hacer una reflexión, y yo creo que cuando compartas otra vez una casa, si comparto una casa con alguien, tendrá que haber una sección de solo mis libros. Uno es muy celosa con eso. Sí. Y luego los libros comunes, ¿cuál va a ser el área de los libros? Tenemos que si se hace, hay todo un replanteamiento de libros. ¿Qué espacio ocupa la lectura en tu vida, en tu día? En mi día, pues mira, yo trato de leer 2 horas diarias. A veces puedo leer más, pero 2 horas diarias sí. 2 horas diarias sí. Hay que negociar con el tiempo de las clases, ¿no? Entonces, y de hecho dar clases es una forma también de estar obligada a leer ciertas cosas, lo cual no está nada mal, pero cada vez quiero fíjate lo que me está pasando, quiero dedicarle más a la lectura que a la escritura. Me está pasando que tengo más urgencia de lectura que de volcar en palabra. Ahorita me está pasando eso. ¿Pero ahorita con el coronavirus o ahorita en general en los últimos meses? En los últimos, mira, desde que publiqué el libro reciente, el de las amigas, Todo sobre nosotras, me pasó eso.
Ahí está, qué Ahí bueno. está. Y como me lo llevé a la playa, también está arrugado porque resulta que se me cayó agua. ¿Ven? Aquí. Qué bueno, me encantan las huellas de la vida en los libros, ¿no? De la existencia. Me parece padre. ¿Sabes que terminé un libro de cuentos después de esa novela? Ya tenía, los cuentos se van armando a lo largo de mucho tiempo. Y de repente, antes de emprender este trabajo de la memoria, dije, "Ay, ahora voy a organizarme para leer más, aunque le dé menos horas a la escritura". Claro, no sabía que venía el coronavirus, que de alguna manera te da más tiempo de todo. Te da más tiempo de todo y no, es raro, porque tienes que volver a hacer unas cosas muy disciplinadas, porque si no, también el caos se apropia de ti, es decir, te tienes que dedicar mucho a la limpieza y a la preparación, a las cosas que antes no se resolvían de otra manera, ¿no? Y ¿lees en un horario específico, en la mañana, en la tarde, no sé, o tú decides esas 2 horas? Yo decido. Me gusta leer, cuando no estoy escribiendo un proyecto, lo que más me gusta es tomarme mi café en un sillón cuando despierto y leer. La taza roja. La taza roja, que aquí no tengo taza roja, no hay taza roja. Se está rompiendo el ritual. Voy a tener que, fíjate, a veces estoy tentada a ir a mi casa por cosas. Y creo que voy a tener que ir, porque cada vez voy anotando, me hace falta esto. El perfume se me acabó, por ejemplo. Ya tuve que pedir que me trajeran, porque, digo, tengo que perfumarme un poco. Mi ritual de lectura en mi casa, en tiempos normales, sí es mi sillón de gran respaldo con orejas, ya sabes, tipo inglés, que cuando lo encontré me lo compré con un gusto porque era el sillón que yo he buscado toda la vida, para que yo esté muy cómoda en la lectura y tenga aquí mi taza de café. Entonces, leer temprano es delicioso, porque todavía no he igual que escribir temprano. Cuando estoy en proyecto de novela no leo, sino me tomo el café escribiendo. Pero si no estoy en proyecto de novela, entonces me tomo mi café y leo lo primero del día. Cuando estoy en proyecto de novela, que estoy muy metida, le destino un pedazo en la tarde, noche, tipo 6 de la tarde, 6 a 8. Ya ves que en México cenamos, no sé si en Chile igual. Mónica, ¿y cómo el tema de la lectura, que es algo interesante, muy interesante y lo abordamos, pero ahora quiero entender lo del coronavirus, de acuerdo, ¿cómo lo has vivido tú? Tu hermana estuvo en el hospital, viviste momentos complejos. En México estaba compleja también la situación política de cómo se manejaba la crisis. ¿Cómo lo has vivido tú, como Mónica Lavín? Mira, yo he estado tratando, o sea, tengo días que siento como una especie de desazón, como empañada, yo diría me siento empañada. Y ese empañar, ese estado anímico empañado es un poco por la incertidumbre. Ya me parece lo de menos que si mi espacio, que si eso, que si me hace falta el libro, sino la incertidumbre de cuándo se va a acabar, cómo vamos a vivir después de esto, porque además es en esta ocasión, y escribí un artículo sobre ella, para mí tener la edad que tengo no era un punto de preocupación, digo, era un punto de aceptación, pero no de preocupación. No soy una gente enferma, ni afortunadamente tengo buena salud, me gusta la vida, tengo energía, y de repente los mayores de 60 somos de riesgo, grupo de riesgo. Y esa sensación de ser grupo de riesgo y de ser tan vulnerable me ha parecido una losa muy, muy grande y difícil, eh, incluso difícil de considerar cómo va a ser nuestra incorporación, porque el virus va a estar ahí, el virus va a estar ahí. Entonces, ¿cómo vamos a salir, sobre todo los del grupo de riesgo, a estar en la vida? ¿Cómo vamos a estar si yo sí quiero seguir estando? Digamos, quiero ir a abrazar a mis hijas, primordialmente a mis hijas y mi nieto, luego a mis amigas y amigos, o sea, pero ¿cómo va a ser? Tengo esta sensación de un terreno lodoso donde no tienes claro el futuro, que más o menos uno ha sentido que lo tiene claro, ¿no? Creo que además siendo escritoras como somos, siempre tienes una sensación de que que hay un futuro
no sabes muy bien cuál, pero esa novela va a tener una terminación, se acaba esa historia, es un horizonte que vas conquistando. Entonces el coronavirus te ha impactado en una cosa espacial, porque te tuviste que mover, pero además te ha puesto al frente tuyo el tema de la edad. Exactamente. Y lo hablo con mis amigas porque tengo un chat, como ya ves que tengo un grupo de amigas de mi edad que nos hemos encontrado prácticamente las de la novela, la de Portugal que ocasionó aquel viaje que dio origen a la novela, la de Portugal la vemos ahora en este chat. Todas somos del mismo año de nacimiento. ¿Ellas son las cerezas? Ellas son las cerezas, las reales, que no son ninguna igual ni nada, pero nuestro chat se llama Las Cerezas. Entonces, porque hay una canción de los hermanos Carrión, viejita, que dice que las cerezas están maduras, eso lo sé, que tú eres... Y entonces, un día, en el viaje a Portugal, las cerezas estaban en su punto, porque están en verano, como en tu país, ¿no? Debe haber cerezas en verano, ¿no? En México no hay, porque en esta franja las cerezas son importadas. Entonces las cerezas estaban en su punto en verano, y no sé por qué cantamos un día que las cerezas están maduras, y esa idea de la madurez nos llevó a nombrarnos Las Cerezas. Hasta nos hicimos una playera, para divertirnos, es nuestro propio club, y hablo con ellas, y en todas hay esta noción de la edad, esta noción que no habíamos tenido muy claramente, no sé por qué. Todas somos de trabajo, todas trabajamos, todas estamos activas, con diferentes proyectos, y de repente eso quizás nos había hecho sentir que el mundo todavía era nuestro, ¿no? No sé, es extraño. Yo me acuerdo que cuando te conocí, haciendo ya memoria en enero, en otras circunstancias, en Tepoztlán, y te iba conociendo y pasaban los días, cosas que recuerdo que era lo bien que hablas, lo que te expresas, las frases hermosas que haces. Ah, qué lindo dices. Me senté contigo en la mesa y me llamó la atención el cuidado con que elegías cada plato. Ingrediente. Y me di cuenta de esto que estás hablando. Escuché en una entrevista que te hicieron, de las tantas que tienes, porque es una cosa impactante, que eres una persona estética, que te importa lo estético, o me equivoco. Sí. No, es fundamental, y yo creo que eso es herencia de mi madre. Mi madre, fíjate, quiso ser pintora, pero no, su padre en ese momento, en su generación, le dijo que no, que de ese mundo de los pintores. Entonces estudió otra cosa, decoración de interiores, pero ella era una esteta de todos los espacios. Todo, o sea, era realmente un artista, ¿no? Era un artista, y con un gusto armaba espacios con enorme calidez, luz, ¿no? Además veíamos libros de pintores con ella, mi hermana y yo, y ella creo que cinceló una mirada en nosotros que fue muy, muy importante. Mi hermana, de hecho, es artista plástico, ella es escultora y pintora, y yo no heredé esas habilidades de mi madre, que mis hermanos sí tienen. Lugar al que llegan, lo arreglan, no sabes lo que hacen. Yo digo, ¿por qué yo soy tan patosa? A mí no me sale eso. No, y yo si dejé todos los libros aquí acomodados, sí me importa o sea, sí procuro que haya una armonía y que las cosas sean bellas. Sí, desde luego me encanta la belleza de la mesa. Me gusta mucho, y creo que con el tiempo soy como mucho más gustosa de el mantel, el plato, el vaso. Creo que es uno de los pequeños placeres que nos podemos dar para construir una cierta cúpula de algo, que lo bello nos acompañe, ¿no? La lectura creo que es otra forma de acompañarnos de la belleza. Sí, y creo que sí es por eso, que crecí en un mundo donde eso importaba. Mis padres tenían un negocio de artículos de piel, y entonces mi madre ponía los escaparates. En una época en una zona de México que ahora no es lo que fuera la zona rosa, te estoy hablando de los años 70, boutiques importaban los escaparates.
muy como en Nueva York, en la Quinta Avenida, que todavía importan, y mi mamá hacía unos escaparates que eran verdaderas instalaciones. Les querían comprar a veces lo que ponía ahí adentro. Era muy imaginativa, muy creativa. De verdad, fue muy afortunado y mi padre también, pero yo creo que mi madre era la que ahí creaba todo eso. eh, Era fantástica. Y sí, sí me importa mucho la estética y sí me puede molestar algo que hasta a veces las calles que digo, Dios, donde doy clases es un barrio muy castigado, que creció despotricadamente, sin esmero, desde luego, nadie se ha preocupado de las aceras, de que haya plantas. Cuando iba los primeros meses me costaba muchísimo trabajo reconocer que también, o sea, que mucho de la Ciudad de México también es eso. Y me dolía, porque creo que todos los espacios donde vivimos deben tener cierta dignidad, ¿no? Cierta dignidad. Hablando de la palabra dolor, Mónica, ¿cuál ha sido tu mayor dolor en la vida? Pues mira, creo que perder a mis padres, aunque tenían una edad en que era lógico, digamos, era lógico, y la separación, un poco esta idea que siempre he tenido de que deshice, porque yo tomé la decisión, deshice a la familia. Entonces, eh, me dolió muchísimos años. Me tardé como, creo que en que me dejara de doler y en dejar de sentirme culpable, tan responsable de las vidas de los otros también. 10 años, yo creo. Todavía me duele mientras te lo digo. Todavía me duele porque, porque es esta idea de que construyes algo. ¿Cómo? Y construir toma tanto tiempo, tanto de uno, tanto de todos, para después, ¡puc! Es muy complicado. Y es algo, así como no estamos preparados para ser padres, para hacer vida en pareja, pues tampoco estamos preparados para hacer esa vida que es después de la familia, o sea, esa vida de familia en otro tipo de organización y pactos y acuerdos, ¿no? Me acuerdo que en Tepoztlán me contaste una historia sobre tu madre, sobre lo que pensabas escribir, que iba a ser el libro más íntimo o más biográfico que has escrito, dentro de los más de 20 libros que has publicado. Recuerdo que íbamos caminando y te pregunté, ¿y qué estás esperando para hacerlo? Bueno, quizás que tuviste que esperar que tu madre falleciera. ¿Qué crees tú? ¿Cómo uno se vincula tú en tu narrativa con lo biográfico? Claro, claro, porque esa idea de que te platiqué de mi madre y las cartas de mi abuela, todo eso, ya lo tenía yo pensado desde hace tiempo y no sabía cómo abordarlo, pero y hubiera querido abordarlo en vida de mi madre, porque hubiera querido compartirlo con ella, que hubiera visto el libro, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no, verdad? ¿Por qué no? Y porque ahora además, a lo mejor no era su momento, porque de hecho, lo que estoy escribiendo que tiene que ver con la muerte de mis padres, está llamando esa historia de las cartas también. Entonces, a lo mejor necesitaba esa distancia emocional o necesitaba saber qué historia quiero contar. Y mientras tenía la historia documentada del exilio, porque llegaron en la guerra civil a España, mi abuela con sus hijos, ya estaba mi abuelo, quizás esa historia que me parece muy fuerte y muy poderosa, era una historia de la familia, ¿no? Que pertenece a la biografía de la familia, la biografía sobre todo del lado materno, pero no sabía cómo echar mano de ella para un proyecto mío, literario. Y creo, y todavía no estoy muy clara, de que voy a poder echar mano de ella ahora. Vamos a ver, porque te digo que estoy ahora sí andando muy a ciegas, muy desde la emoción, eh, pero me estoy preguntando quién soy yo, que siempre nos lo preguntamos, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Qué estoy haciendo yo con la palabra? Y todavía me sigo preguntando, ¿por qué tengo que escribir esto? ¿Por qué lo estoy haciendo? Es parte de lo que me pregunto mientras escribo y que está en la propia escritura. Entonces,
quizás necesitamos, sí, distancia emocional y ¿cómo se dice en español? Porque en inglés drive, algo que no sé cómo se dice, este impulso. Una pulsión. Una pulsión, exacto. Una pulsión más allá de tu deseo, ¿no? No, o sea, una cosa es quiero, pero la pulsión, es eso, esa es la palabra. Y además es muy bonita, qué bueno que me la dijiste, porque pulsión, que viene de pulso, de sangre, ¿no? Pulsión, sí, sí. Esto mismo que tú estás hablando, que tú me contaste y lo hablas mucho y nos enseñaste de explorar personajes. Sí. Pero tú, ¿cómo te exploras tú? ¿Cómo me exploro yo, verdad? Yo soy de la que más quiero huir, quiero decirlo. Yo soy de la que creo que cuando escribo siempre quiero huir, aunque a lo mejor siempre estoy en contacto conmigo. Pero por eso como que escogí la ficción, ¿no? Como forma de escritura. Las historias, en donde pues claro que hay una mirada de uno, hay algo de uno, y en muchos casos yo sé que hay a lo mejor un guiño, específicamente quizás con anécdotas o con cosas que yo reconozco, pero creo que nunca me he querido explorar mucho. Y ahora es el momento. En esta escritura que estoy haciendo tan personal, tan quién soy yo a la luz de quiénes eran mis padres que me decían quién era yo o me hacían ver o no me hacían ver, estoy explorando algo y a veces digo, solo me va a importar a mí este libro, seguramente, pero no importa, hay una necesidad de exploración que tengo. Digo, a lo mejor la he tenido porque siempre he escrito en mis libretas, tengo mis libretitas privadas de toda la vida y seguramente ahí hay cosas que me pregunto de mí, digo, mis partes más oscuras, ¿no? Que están ahí, pero ha sido como que yo no soy el objeto de interés primordial de mi vida. Pero ahora empiezo a hacerlo de alguna manera porque yo soy producto de muchas cosas y de muchas interacciones y sigo siéndolo. Y pues ya es hora que me explore, creo. ¿Cómo es tu relación con todas estas libretas? Porque si tienes tantas libretas, ¿no te pasa que las exploras las libretas, las dejas? ¿Qué haces? Mira, a veces tomo una. Sí, también es otro pensamiento que he hecho. ¿Qué voy a hacer? ¿Las voy a guardar para siempre? ¿Las va a leer alguien? No, qué flojera. Qué flojera, digo, no quiero dejarle ese peso a nadie, ni el peso de destruirlas a lo mejor, ¿no? Ay, pero todavía no me quiero deshacer de ellas porque sí de repente hago así, ¡pruc! Pero, por ejemplo, ahora que estoy escribiendo esto, tengo que acudir a ellas, porque ahorita es un trabajo de la memoria de los 2 últimos años y o sea, yo necesito datos puntuales que creo que ya se me olvidaron, aunque siempre ya ves que siempre estamos inventando, el recuerdo es realmente una invención, pero a veces necesito como recordar o un detalle o una emoción que no me queda muy clara y a veces las abro. Cuando escribí un libro hace mucho que era de un viaje, que se llamó Cambio de Vías, que estaba basado en el viaje que yo hice a los 20 años, figurándome que volvíamos a hacer ese viaje a los 40 años. Entonces yo ya no tenía detalles precisos, pero tenía mis libretas. Entonces podía ir a mis libretas y en mis libretas había hasta menús, hasta atardeceres, podía ir a cosas concretas, pero ya mis libretas no tienen ningún método, ahí están para cuando quiero volcar algo. ¿Cuál es tu relación con el éxito, con ser exitosa en lo que haces? ¿Cómo lo defines? Ay, esa pregunta me cuesta mucho trabajo. Porque fíjate que no, bueno, antes me decía, no, éxito, yo no soy exitosa, pero ahora veo que si yo tengo lectores, si encuentro lectores, para mí esa es una medida del éxito. Y, digamos, el éxito en el términos de que el libro cumplió con que se conecta alguien al otro lado, que eso es lo más importante, que alguien esté ahí del otro lado de tu mundo de palabras, que además es tu mundo, ¿no? Eres tú, el libro y el otro. Si alguien se relaciona con ello, me parece una medida de la satisfacción, de la emoción.
Y claro que me emociona cuando significo algo para alguien, porque leyeron algo mío, no porque platicamos, sino porque leyeron algo mío. Me emociona muchísimo. mm, a veces digo, no, éxito es quien lo han traducido a muchos idiomas, te leen en otros países, es algo que quisiera conquistar, tengo cuentos por ahí, pero de repente digo, no, 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 y ya me he vuelto menos, o sea, me gusta y me satisface tener a alguien al otro lado del libro. Los chicos jóvenes, cuando voy a escuelas, que les dan a leer algunos de mis libros, me devuelven, me devuelven la vida en el sentido de escribir. Cuando hacen que resuciten todos los personajes, se enojan y dicen, ¿por qué acabó así la novela? Y emocionalmente se involucran y bueno, digo, es prolongar la vida a través de los libros y crear una conversación permanente. Yo creo que es eso. Y si sabes tan claro lo que es el éxito, ¿también has conocido el fracaso? Pues mira, para mí el fracaso es cuando he escrito a alguien algo que no me han querido publicar. ¿Te ha pasado? Me ha pasado. Y entonces dices, ¿cómo? Pero si a mí ya me publicaban, ¿no? Pero algo no resultó bien. Es que, fíjate que es importante que algo te coloque. Es importante que la vida te coloque también. Porque para mí escribir es siempre estar nadando, ¿no? Sí, vas a publicar y vas a tener los lectores. Si no, yo no escribo para un cajón. Pero lo que importa, yo creo que es la vida que siempre estás logrando, que es más allá de ti, o sea, esa vida extra que son las palabras y que es eso que te implica en lograrlo, en lograr una oración, una imagen y luego una vida en el texto. Para mí eso es lo principal, ¿no? Eso es lo principal. A veces me pregunto, cuando yo te decía quiero escribir menos que lo que lea, me pregunto por qué, si de verdad los que dicen que dejaron de escribir lo hicieron, ¿no? O nada más no lo hicieron público. Porque ya ves ay, este gringo se me acaba de olvidar, No. el de... Ajá, Philip Roth dijo que dejaba de escribir, que ya era un esfuerzo enorme. Y sí, es un esfuerzo, es una energía que te pide muy grande. ¿Lo habrá hecho o habrá seguido escribiendo en las libretas algo? Siguió escribiendo de todas No, maneras, de todas de maneras todas siguió escribiendo. maneras. Es que no se puede ya vivir sin eso. También hablamos de esto, ¿cómo es tu tema con todo el tema del lenguaje, la revolución que se está proponiendo de les, de esta cosa de que no podemos determinar los artículos en masculino ni en femenino, indeterminado? ¿Cómo lo vives tú eso? Ah, no, yo me niego a entrar a ese juego en mi escritura. Yo no lo voy a hacer. Entiendo que es un manifiesto político y, digamos, un manifiesto es una actitud que intenta hacer del lenguaje un mecanismo visible de este señalamiento y de este cambio que se quiere hacer. Pero me parece peligrosísimo porque estamos entrando entonces y yo lo noto, ahorita te cuento en mis alumnas cómo van reaccionando, estamos entrando en un juzgar, nos estamos volviendo o se está volviendo ese sistema feminista de juicio hacia la literatura una especie de inquisición. La literatura es políticamente incorrecta y eso es lo que la salva. O sea, la literatura no intenta quedar bien. La literatura muestra y desde diferentes ángulos el poder, el sometimiento, la rebelión misma, pero no juzga, expone. Me parece que la condición humana es muy compleja y que esa es la ambición de la literatura, tratar de apresar algo, a tratar de entender algo. Y si tenemos que confinar las lecturas, los autores, las obras, a que entren dentro de lo que decidimos ya que es lo que debe ser en una relación heteronormativa, ¿no? Heteronormativa.
si todo lo vamos a meter a ese patrón, vamos a empobrecer la visión del mundo. Comprendo que es una necesidad del momento, por eso es tan difícil el tema, es una necesidad del momento. Comprendo que sí hay que tratar de que por ejemplo, en el plano literario, los jurados estén compuestos por hombres y mujeres. Eso no quiere decir mucho, pero que estén compuestos porque uno debería decir, por visiones y gustos estéticos distintos, o sea, porque no nada más es el género, o el sexo lo que va a definir la equidad en el juicio, ¿no? Yo creo que también eso es mucho más complejo. Pero sí estamos viviendo tiempos inéditos donde yo me doy cuenta que dejo textos creativos en la universidad porque la licenciatura es de creación literaria y ya tienen una preocupación las chicas escritoras porque se visibilice el problema, o sea, tienen mucha más preocupación por el mensaje, por eso que quieren que sea claro, por una postura, que por alcanzar una comprensión a través de la historia que cuentan de, por ejemplo, hasta este tipo de dificultades que podría ser visible en la historia que cuentan, pero ellas ya van con una ideología por delante que va a normar su visión o su trabajo creativo literario. Me preocupa, no sé a dónde nos va a llevar esto, no sé a dónde nos va a llevar, no sé a dónde nos va a llevar. O sea, me preocupa que ya no se puedan leer libros en donde el hombre, en esa historia, en esa novela, golpea a una mujer, sí, la golpea. No quiere decir que el autor esté de acuerdo con que la golpea, está contando un episodio, ¿no? Y ese episodio está ahí precisamente para ser visible, porque el personaje seguramente sí es un horror, o ella viene de no sé qué y quiere que o sea, nos permite hacer visible lo invisible y que nosotros nos preguntemos cosas. Creo que la literatura tiene que hacer que nos preguntemos cosas. O sea, estamos entrando en un periodo puritano, dirías tú, casi. Sí. Y de estrechez, ¿no? Lo puritano es estrecho, claro. Lo puritano es estrecho y de repente está siendo normado. Digo, hemos visto que hay libros prohibidos, autores que no hay que leer. Y yo estoy de acuerdo en que si alguien abusó de alguien, haya una consecuencia a la persona, desde luego. Con Lolita, que dicen que hoy en día nadie hubiera publicado Lolita. Claro, exacto, así de claro, nadie. No, la editorial no hubiera querido la editorial no hubiera agarrado ese compromiso, ¿no? Y Lolita es muy compleja, o sea, nos habla son personajes muy complejos, y la novela es la complejidad, ¿no? Ese es su tema, ese es su asunto, desde diferentes historias, pero es la complejidad del ser humano. Y si perdemos eso de vista, pues sí es un empobrecimiento de mirada. Y entramos entonces a los momentos históricos en que se han prohibido libros. Pero aunque no se prohíban, lo que tú dices, vamos a ver qué se publica. Sabes que yo lo que veo es que se publica en México mucha literatura de violencia, muchísima. No creo no es lo único que se escribe, pero es lo que se privilegia. ¿En la literatura o eres una escritora política? ¿Es necesario ser escritor y político? Creo que, mira, algo que me gustaba que decía Susan, es muy complejo lo que preguntas, Susan Sontag, es que los escritores son la conciencia moral de la sociedad. Entonces, necesariamente tienen una opinión, ¿no? Tienen una opinión y revelan cosas a través de sus libros. Revelamos, estamos exponiendo conductas, deseos, sueños, oscuridades, formas del poder. Claro, todo eso está ahí. Entonces sí hay una conciencia moral detrás de los libros, pero eso no significa que tenga que ser un activista, un escritor, ¿no? Pero desde luego, yo creo que todo escritor tiene la palabra, ¿no? Frente a sí. Tiene el mundo que lo que está ahí para escribir sobre él. No necesariamente sobre lo actual,
pero son las preguntas que se hace desde su tiempo, además, desde nuestro tiempo. Yo cuando escribí el de Sor Juana, a pesar de que escribí una novela, pero era desde mi tiempo que me hacía las preguntas. Sor Juana, aquí lo tengo. Qué Mónica, bueno, qué bueno. ya hemos hablado mucho, pero si tuvieras que nombrarnos, regalarnos un par de autores que te marcan, que tú dices, por aquí va lo mío, ¿quiénes son? Para los que nos escuchan, que siempre les gusta saber lo que los buenos escritores leen. Mira, a mí me gusta mucho, no todos sus libros, pero me gusta mucho este inglés que se llama Ian McEwan o McEwan. Me gusta muchísimo. Es un escritor que sigo. Te digo, no todos los libros me han entusiasmado de igual manera, pero me parece que entra en la oscuridad. Por ejemplo, Atonement, que le pusieron, ¿cómo se llama? Atonement en español. Resignó. Con R. Expiación. Expiación. Atonement es una novela muy diferente al resto de sus novelas. Me gusta mucho, es más clásica, más como el siglo XIX, me parece, pero habla de las hipocresías y finalmente una vuelta de tuerca tan inesperada sobre la comprensión errónea de la vida y cómo puede ser. Fíjate, ahí es como un juicio equivocado de alguien sobre alguien puede arruinarle la vida. Y así, eso pasa en Atonement, en Expiación. Pero en las otras habla de unas conductas tan oscuras, tan perturbadoras, tan que puede ser la gente a tu lado, que me gusta mucho cómo lo hace y cómo escribe. Él es uno de mis autores favoritos y claro, lo leo en inglés. Yo sé que es muy criticado, pero a mí me parece un gran narrador Mario Vargas Llosa. De hecho, Me gusta una mesa redonda con él. Sí, me gusta su potencia narrativa, su capacidad narrativa. Me gusta mucho. Y también considero que no todos los libros están a la altura, están en el mismo estante. Pero quizás te puedo hablar de una autora, pero de casi un solo libro, que me encanta y me fascina, que es Mercè Rodoreda, con La Plaza del Diamante. Mercè Rodoreda escribió en catalán, tardó mucho tiempo en ser traducida al español. Es una autora de los 30s, 40s. La Plaza del Diamante es una de mis novelas favoritas. La Plaza del Diamante de Mercè Rodoreda. Me gusta muchísimo, muchísimo. Y es que me cuesta escoger dos. Me cuesta mucho escoger dos. Es muy difícil. Es dificilísimo. Sí, me encanta Shakespeare. Sí, me encanta El Quijote. Sí, leo con entusiasmo cuentistas como la canadiense. Sí, Alice Munro me encanta. Y Margaret Atwood también me encantan sus cuentos. No pude leerla. No, pero las novelas, ¿verdad? Es que los cuentos son muy distintos, fíjate. Es muy distinta la cuentista. La dejé, dije, yo no quiero leer algo así. Algo que... No. Disculpan a los que les gustó, pero a mí no. Sí, claro. No. Mónica, ¿hay algo que te gustaría agregar? Me gustaría decir que todos debemos leer poesía, fíjate. Yo creo que sean escritores o no, lectores o no, digamos lectores de novelas, yo creo que debemos dar la oportunidad de leer un poema cada tanto. Es lo bueno de la poesía. Ni hay que tratar de entender. No se pongan como que están viendo una flor o están ante la perplejidad de una tarde. Creo que yo cada vez me gusta más la lectura de la poesía. Es decir, de repente me propongo un poema al día. A veces lo sostengo y a veces no lo sostengo. Hay que decir la verdad. Pero leo un poema y hay algo que con las palabras, con las imágenes, que me deja como una buena comida. Me deja como una buena comida, porque la novela te tardas mucho para que te dé la satisfacción de una buena comida, ¿no? Tienes que dedicarle mucho tiempo, pero la poesía me parece que es muy difícil. Yo no sería poeta porque me parece muy difícil encontrar esta decantación como de gotas, pero la podemos beber. Pues hay que beber un poco de poesía.
Mónica, te agradezco mucho, mucho, A mucho. ti, Karen. La conversación la he gozado. Yo también, tus preguntas me han encantado, me han hecho pensar cosas que ni pensaba. Y me has llevado por varios lados. Muy padre. Sí, sí. Y te mando un gran beso. Y espero vernos pronto y que todos tengan salud. Todos. Tú también, cuídate mucho. Bye. Tú también. Chao, Bye. chao. Adiós, Karen. ¿Escucharon cómo habla Mónica? Ella es así, con esta delicadeza y profundidad, con la sencillez que se expresa y con lo asertiva que es. Gracias, Mónica. De verdad estoy súper agradecida por habernos dedicado, por haber dado el tiempo en este tiempo de coronavirus, de haber conversado conmigo para este podcast celular, un llamado a la creatividad. Mónica Lavín es una escritora mexicana de las grandes y que hoy, gracias a los libros electrónicos, la podemos leer en cualquier parte, en Chile incluido, y no tenemos que esperar que salgan, que la publiquen acá en físico. Aunque ustedes saben que para mí lo físico siempre es mejor que el ebook, pero no importa. A veces hay que hacerlo, ¿no? Porque gracias a esto, a esta nueva tecnología, ya no tan nueva en realidad, tenemos al alcance esta buena literatura. También les dejo aquí en este link, en la transcripción, una entrevista sobre los libros preferidos de Mónica que hizo con el librero. Ya tiene más de 17.000 visualizaciones. Y otra entrevista que también me encantó y que se las dejo en la página web www.karenkotner.com es la que hizo con Línea Directa, en que habla otra vez, o más desde otra perspectiva diría yo, sobre su proceso creativo. Obvio, y no puedes dejar de leer sus columnas en el Diario Universal de México. Yo las leo todas las semanas. Sigo a Mónica en Twitter, que es súper activa, y me llegó al corazón, sí, al corazón la última, en que Mónica habla con belleza, con dulzura, con risas a su mamá. La recuerda, su mamá falleció hace poco. Y recuerda que tenían una especie de pacto. Nunca dejaban de reír. Y Mónica Lavín hoy sueña con sus hijas y su nieto cuando los vuelva a ver, cuando se vuelvan a reunir tras el confinamiento. Qué cosa más linda. Para el Día de la Madre que recién pasó o pasa. Me emociona contarles sobre Mónica. Cada vez que trabajo en mi novela, llamada Silenciosa, pienso en ella. En esta escritora mexicana que no te va a dejar indiferente. Mónica, gracias por tus frases hermosas, por tu profundidad, por tus frases de aliento, por tu oficio noble y buenísimo. Gracias, querida amiga. Y bueno, el que me está escuchando y quiera saber qué leer, cómo elegir dentro de todo lo que ha publicado Mónica, escríbeme. Encantada, te ayudo. Me encanta poder orientarlos y ayudarlos. Me encuentras en las redes, en mi página web www.karenkotner.com y obvio me puedes escribir un correo electrónico a karen@karenkotner.com. Cuídate mucho. Chao. Han oído Celular, un llamado que no termina. El pulso de la creación. Estén atentos a la llamada. Recuerden seguirnos y escucharnos en Spotify, iTunes, iVoox y por supuesto en karenkotner.com. El diseño de sonido y la postproducción estuvo a cargo de Podcast.cl. ¡Hasta pronto!